A continuación nos acompaña el doctor Roque Bustamante, a quien le invitamos al podio. Él es representante del estudio jurídico Bustamante y Bustamante. Esta mañana nos va a presentar el tema Inversión extranjera de multinacionales con subsidiarias en paraísos fiscales. Muy buenos días, doctor. Adelante. Muy buenos días con todos. El día de hoy quiero hacerles un corto análisis y una conversación sobre los efectos que ciertas normas recientes en la legislación ecuatoriana, hablemos de los últimos 15 años aproximadamente, han generado un impacto que puede ser evaluado como negativo, positivo, pero han generado definitivamente un impacto en la venida de capitales del exterior hacia el Ecuador. Entre esas disposiciones, muchas de ellas con el ánimo de adecuar la legislación ecuatoriana con lo que está pasando mundialmente. Entre esas disposiciones, creo yo que desde hace 15 años ha habido disposiciones importantes sobre los paraísos fiscales. Disposiciones que impactan al sector financiero, que es del generalmente se ha hablado, y la salida de capitales del Ecuador hacia los paraísos fiscales, pero que también han tenido un impacto importante por ser las normas de carácter general en otro tipo de inversiones en productos de consumo masivo, alimentos, bebidas, servicios de distinta índole, etc. En este sentido, históricamente en el Ecuador no había ninguna norma que impida la venida de capitales de los distintos países. Nunca ha habido una discriminación prohibiendo capitales de uno u otro país. Es más, ha sido una legislación bastante abierta, recibiendo inversiones de cualquier país. Aproximadamente hasta el año 94, había disposiciones que exigían una autorización previa para poder realizar una inversión extranjera directa. Se necesitaba una autorización del Ministerio de Industrias, había una subsecretaría específicamente para ese tema. El proceso de creación de una compañía en el Ecuador, cuando existía un accionista extranjero, era bastante complejo porque había que tener la autorización previa que tomaba bastante tiempo. Aproximadamente en el año 94 se derogó esa norma, quedando únicamente la obligación de registrar la inversión en el Banco Central y básicamente por fines informativos, porque cuando llegamos a la dolarización ya no había ningún beneficio ni hay ninguna lógica en un beneficio de tipo de cambio que anteriormente tenían aquellos que habían registrado su inversión extranjera. Entonces, a partir del 94, cualquier inversionista de cualquier nacionalidad puede establecerse en el Ecuador y básicamente hay dos formas usuales. La una es estableciendo una sucursal. Una sucursal es la misma compañía extranjera que obtiene una autorización de la Superintendencia de Compañías y para efectos legales en el Ecuador cumple con exactamente la misma normativa tributaria y de reporte que las compañías ecuatorianas. Ese es un camino. Y el otro camino es cuando la compañía extranjera constituye una compañía nueva e independiente, pero de la cual es su accionista mayoritario en el Ecuador, que se las conoce generalmente como sucursales. Para el establecimiento de una sucursal en el Ecuador, lo único que se necesita acreditar es la existencia de la compañía extranjera y básicamente un poder para quien suscribe la escritura de constitución, y con eso el inversionista extranjero pasa a ser el dueño de una compañía ecuatoriana. ¿Quién podía ser el inversionista extranjero? Cualquier compañía extranjera o cualquier persona natural extranjera. La única limitación en las compañías limitadas, no podía haber compañías anónimas, accionistas o socias de las compañías limitadas. Ese era el marco general. La tendencia fue creciendo en el sentido de que al Estado le preocupaba mucho
que esos accionistas extranjeros sean compañías de papel o compañías inexistentes o compañías cuyos fondos sean ilícitos. Y se empezaron a emitir una serie de normas para tratar de prevenir. Mil disculpas, me olvidé de apagar el teléfono. Empezaron a emitir una serie de normas para mitigar o controlar el problema de que los accionistas de compañías ecuatorianas sean compañías inexistentes o cuyos fondos sean ilícitos o cuyos fondos o capital esté de alguna manera vinculado con el sector público, con quienes iban a contratar. Ese era el espíritu de la norma. Y en ese sentido, yo creo que hay dos normas principales. La una que se mantiene vigente, que está en la Ley de Compañías, que establece la obligatoriedad de reportar cada año quiénes son mis accionistas. Antes yo reportaba como compañía ecuatoriana que mi accionista es una compañía extranjera, ponía el nombre de la compañía y su nacionalidad. Esa información no le da al Estado un conocimiento exacto de quién es la compañía XX domiciliada en un determinado país, paraíso fiscal o no paraíso fiscal, no me dice quién es el verdadero dueño. Entonces la norma actualmente establece que yo no tengo que reportar quién es mi accionista, yo tengo que reportar quién es el accionista del accionista y así sucesivamente hasta llegar al último dueño, sea una persona natural. Esto tiene un problema. Hay muchas compañías cuyas acciones están listadas en una bolsa de valores, generalmente en el extranjero. En ese caso es imposible determinar quién es el accionista. Tal vez el dueño de la compañía cambia día a día porque las acciones se comercializan día a día y la norma estableció una excepción. Entonces, el primer concepto es la ley ecuatoriana actual y a partir del 2008-2009 establece la obligatoriedad de un reporte completo, tanto al Servicio de Rentas Internas cuanto a la Superintendencia de Compañías, de todos los accionistas en una línea vertical hasta llegar al último accionista. La segunda norma, paralela en el mismo sentido, es la norma que prohíbe que las compañías que tengan accionistas en paraísos fiscales sean contratistas del Estado. Ahora, el Estado ha sido uno de los principales contratantes en el último tiempo en distintos bienes y servicios de distinta naturaleza. Ese impedimento, si hay un accionista en esa cadena de accionistas hacia arriba, en un paraíso fiscal, técnicamente generaba que esa compañía no le pueda proveer bienes y servicios al Estado, porque no puede ser contratista del Estado para esos bienes y servicios. Y aquí creo importante, y me voy a permitir leerles un par de aspectos fundamentales del decreto. El decreto 1739 de 26 de junio del 2009 es básicamente la primera norma y la norma sustancial en la que se crean estas limitaciones. Aquí tenemos una exposición de motivos y se establece para la calificación como proveedor y habilitación como oferente de persona jurídica. Y aquí en esa norma, aquí en el artículo 1, es en donde se establece si en la determinación de los accionistas, partícipes o asociados o cualquier forma de participación se llegare a determinar que tienen la calidad de personas jurídicas con domicilio en los denominados paraísos fiscales determinados por el SRI, esta situación será causa de descalificación inmediata. Ahora, eso es lo que establecía la norma. Entonces yo ya, si tengo en mi cadena de accionistas, uno en un paraíso fiscal,
ya no puedo venderle ningún bien y servicio al Estado. Estoy excluyéndome de poder competir en la provisión de bienes y servicios al Estado. La norma, a mi criterio, tiene la idea de que el accionista de la compañía ecuatoriana, ya que la gran mayoría que operan en el Ecuador tienen una compañía ecuatoriana con accionistas en el exterior, otros solo con accionistas ecuatorianos, pero lo que la norma deja de ver es que las multinacionales, especialmente las más grandes, no tienen un accionista, tienen una cadena de accionistas que a veces llega a 10 o más hasta llegar al dueño en última instancia. Entonces, por ejemplo, si tenemos una compañía que cotiza sus acciones en la bolsa de Londres o en la bolsa de Nueva York, probablemente tiene la compañía en Londres y esa compañía en sí no ejecuta ninguna actividad. Su principal rol es ser la accionista y controlar a sus subsidiarias en distintos países. Y, por ejemplo, habrá una que es la que controla a las subsidiarias que están en Latinoamérica y habrá otra que controla a las subsidiarias que están en Europa, etcétera, por fines administrativos y por lógica tributaria. ¿Qué es lo que estas compañías están buscando? Minimizar el impacto tributario que van a tener al final de la cadena, allá en su última instancia. En cada uno de los países van a tributar exactamente igual. En el Ecuador, todas las compañías pagan el 15% de participación laboral, el 22% de impuesto a la renta, 14% de impuesto al valor agregado. No hay ningún distingo por ser de paraíso fiscal o no, excepto cuando se remite los dividendos a paraísos fiscales, donde se paga el 25% de impuesto a la renta en lugar del 22%. Esta norma generó que muchas de las compañías no puedan cambiar su estructura ya preestablecida para el mundo. Entonces simplemente se vieron excluidos de poder participar, o al menos de hacerlo de manera legítima, en la provisión de bienes y servicios al Estado. También se estableció otras disposiciones, como la del acápite segundo, que dice: para evitar la simulación jurídica de la cesión del contrato público, situación prohibida por el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se constituirá como causal de terminación unilateral y anticipadamente del contrato prevista en este instrumento el que no se notifique a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación. Esto también genera otra barrera, porque al yo tener una inversión en el Ecuador, al tener un contrato con una entidad pública, estoy limitado a vender las acciones de uno a otro por fuera del Ecuador. Me genera otra necesidad de obtener la autorización de la entidad contratante para que yo pueda vender las propias acciones. Esto llevó a que muchas compañías no puedan modificar su estructura y se abstengan de participar en el Ecuador. Y básicamente no me estoy refiriendo al sistema financiero, empresas de otra índole, de venta de bienes y servicios, productos al consumidor, la gran mayoría de una u otra forma algún bien o servicio le ha vendido al Estado. Es interesante analizar qué pasó con esta norma. Como les dije, la norma se origina en el año 2009 y estuvo vigente por algunos años hasta el 2014. En el 2014 se publica otro decreto. La norma a la que me referí era vía decreto, en el que quiero resaltar básicamente la exposición de motivos, por qué se derogó la norma. Dice que en aras de incentivar el arribo de inversiones extranjeras al país, el incremento de puestos de trabajo y la transferencia de conocimiento y tecnología, conviene derogar ciertas disposiciones respecto a la calificación como proveedores
y habilitación como oferente de personas jurídicas que participan en los procesos de contratación pública cuyos accionistas, partícipes o asociados estén domiciliados en paraísos fiscales. Esa es la exposición de motivos y el decreto es muy simple, dice derógase los decretos ejecutivos número 1793 y 144. Esta norma fue del 28 de septiembre del año 2015, es decir, durante un periodo de aproximadamente 6 años. Tuvimos la norma que impedía y después la derogamos por considerar que se había convertido en una barrera específicamente para la inversión. Ahora, ¿qué norma se derogó? Se derogó la norma que prohibía que las empresas que tengan en su cadena de accionistas en un paraíso fiscal provean bienes y servicios al Estado. Esa norma se derogó. No se derogó la norma que me obliga a reportar anualmente a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas quiénes son mis accionistas. Es decir, tengo la obligación de reportar y el Estado tiene el derecho a tener un conocimiento pleno de toda mi cadena accionarial, incluso de la que está fuera del Ecuador. Sin embargo, eso no impide que pueda contratar el Estado. Sin perjuicio de lo cual, las entidades públicas también tienen la facultad de crear sus propios pliegos y bases de contratación y establecen los requisitos que a criterio de la entidad contratante son pertinentes para cada proceso. Y a pesar de que la norma ha sido derogada, suelen incorporar condiciones de no tener una compañía en un paraíso fiscal o de demostrar el origen de los fondos, lo cual es totalmente legítimo. Lo que es un obstáculo, un problema, es la existencia todavía de los paraísos fiscales. Entonces, el tema de los paraísos fiscales es un tema, a mi criterio, de doble vía. Por un lado, estamos tratando de evitar, y creo que con justa razón, que los capitales ecuatorianos se vayan a paraísos fiscales. Y lo estamos tratando de evitar con normas jurídicas. Y en ese sentido también hay que hacer un análisis de por qué se han ido los capitales ecuatorianos al exterior. Muchas veces se ha hablado de que los capitales ecuatorianos se han ido al exterior por desconfianza en el país, falta de seguridad jurídica, etcétera, el nombre que se le quiera dar, pero encaminados en un gran capítulo que no me siento cómodo con la norma jurídica o con la forma que la norma jurídica ha sido aplicada en el Ecuador. Esa es la idea que tenemos. Yo discrepo un poquito. Muchas de las empresas que se han vendido en los últimos años, si uno hace un análisis más profundo, el rato que se venden las acciones es porque uno sale pero otro viene. Entonces, si es tan inestable, no existiría el segundo que está viniendo, porque uno deja de tener interés, pero otro tiene interés. Entonces, eso ya es una señal de que no solo son factores de inestabilidad, son otros factores. Yo creo que hay un segundo factor importante por el que muchas empresas de propiedad de capitales ecuatorianos por muchos años han sido vendidas, y es el tema familiar. En el Ecuador, muchísimas empresas todavía, no digo que todas, siguen siendo empresas de propiedad de grupos familiares, cuyo capital no ha sido abierto al público en general, y cuando van pasando las generaciones es conocido y es notorio que se suelen producir conflictos entre los mismos integrantes de la segunda o tercera generación. Esto es un proceso que ha pasado en muchos países y especialmente en Latinoamérica, y hay bastante experiencia al respecto. Esto lleva a que en muchos casos los accionistas iniciales, muchas veces son hermanos, se den cuenta de que tienen un potencial peligro de que la empresa vaya para abajo con la siguiente generación, y se toma la decisión de prefiero venderla cuando está bien a esperar que comience a deteriorarse. Muchas veces no ven
un sucesor activo interesado en continuar con el negocio. Y es lógico desde el punto de vista comercial de resolver, prefiero vender ahora que dejarles a mis hijos o a mis nietos un problema que tal vez no lo van a poder superar entre ellos. También hay casos interesantes de análisis en el Ecuador, cómo se ve que empresas que hace 30, 40 años las veíamos como prósperas, las veíamos porque en esa época no estábamos de una capacidad, al menos los de mi generación, de análisis, y que ahora prácticamente recordamos las marcas, pero las vemos totalmente disminuidas y muchas veces la lógica fue problemas internos entre la segunda o tercera generación. Entonces, ese ha sido el segundo factor. Y creo que también hay un tercer factor que a veces se descuida, que es la diversificación. Muchos de los capitales nacionales de empresas emprendieron en actividades que no eran el eje central de su negocio. Y después de algunos años se dieron cuenta que haberse diversificado no era lo que les convenía y deciden vender ese segmento o esa compañía paralela que hicieron para un negocio. No es necesariamente un problema de seguridad jurídica en el Ecuador, es una realidad económica que compras y ventas de acciones pasan todos los días en todo el mundo por distintas razones. Yo en el Ecuador creo que sí puede haber una parte del problema que sea la seguridad jurídica, pero también hay estos otros dos componentes, no sé cuál de ellos haya tenido más peso. Evidentemente en cada decisión ha habido un factor preponderante que habría que analizar caso por caso. Entonces, esa es la lógica de lo que de una vía nos preocupa, que es que el capital ecuatoriano se vaya fuera del Ecuador. También hay otra lógica económica desde el punto de vista del beneficio común y del bien común. ¿Qué nos interesa más, el accionista ecuatoriano o el accionista extranjero? Aquí también hay dos análisis, pero hay un punto muy interesante. El accionista ecuatoriano tiene una gran ventaja sobre el accionista extranjero en cuanto al bien público, que es que el accionista ecuatoriano generalmente vive aquí y al vivir aquí, gasta aquí. Mientras que el accionista extranjero no gasta en el Ecuador, invierte en su negocio y saca sus utilidades y las tiene, pero no necesariamente gasta en el Ecuador. Por eso es interesante desde mi punto de vista que haya una suerte de fomento para que el inversionista ecuatoriano no saque sus dineros, independientemente de a dónde se los debe, a un paraíso fiscal o a una entidad o a un país que no sea un paraíso fiscal. Entonces esa es una vía, la salida de los dineros de los accionistas ecuatorianos que venden sus negocios hacia afuera, que generalmente si lo venden a una multinacional, que implica la venida de ese dinero al Ecuador, no necesariamente en las compras de las acciones, porque si el vendedor lo que quiere es sacar su dinero afuera, lo que va a hacer es págame afuera. O págame aquí y de todas maneras saco mis capitales, aun cuando sea pagando el 5% de la salida de capitales. Esa es la una vía y ese es un problema. El otro problema es hasta qué punto me conviene poner unas restricciones innecesarias a las venidas de los capitales de aquellos que por una estructura que va a ser difícil que la cambien para satisfacer la necesidad del Ecuador, tienen en su cadena de accionistas paraísos fiscales. Eso de alguna manera ya se ha superado con las derogatorias de las leyes. Ahora, siempre ha habido y seguirá habiendo el gran problema de quiénes son los inversionistas, especialmente quiénes son las compañías que van a contratar con el Estado. La figura jurídica de los paraísos fiscales en algo ayuda, pero lo que verdaderamente ayuda es el análisis previo. Si yo soy una entidad contratante, lo mejor que puedo hacer es un análisis previo fáctico, no solo documental, sino fáctico, de con quién estoy contratando, cuáles han sido las experiencias en otros países, etcétera, etcétera. Y digo no solo documental porque una página web la produce cualquiera, pero una realidad fáctica no la produce cualquiera. Eso
Eso en cuanto al segundo tema de la venida de capitales y hasta qué punto los paraísos fiscales han sido un impedimento. Y ahora hay un tercer tema que también es concomitante, que es las distintas leyes. En la ley de control del poder de mercado, en general en la ley tenemos una figura interesante. La ley no evalúa exactamente quién soy para efectos de competencia. La ley no evalúa exclusivamente quién es la empresa y qué hace la empresa en el Ecuador aisladamente del resto del mundo. Para los efectos de competencia, y a mí me parece que es una figura lógica, yo no evalúo quién es la empresa en el Ecuador y qué hace, sino quién es el dueño en última instancia de la empresa y qué hace a nivel mundial, incluyendo en el Ecuador, porque si no, no existiría. Sería muy fácil argumentar que no existe competencia creando distintas subsidiarias con distintos nombres. Entonces, en la ley de control de poder de mercado está claro que la empresa no solo es, para efectos del poder de mercado, no solo es la empresa en el Ecuador, es la empresa a nivel mundial. No necesariamente esto sucede en las otras entidades y en las otras figuras estatales, en donde a veces, sin darnos cuenta, aparentemente hay competidores, pero en realidad de nombre son competidores porque tienen un origen común en alguna parte. Con esto yo les agradezco por su tiempo y no sé si me extendí más de la cuenta, pero en todo caso, si tienen alguna pregunta, estoy listo para atenderla. Vamos a proceder a las preguntas. Por favor, mi compañera les hará llegar el micrófono a las personas que levantaron la mano. ¿Pueden, por favor, levantarlos nuevamente para que les acerque? Buenos días, doctor Bustamante. Mi pregunta es que si desde el 2015 hasta la fecha ha existido, y nos puede explicar con un ejemplo, un caso de inversión de dinero de origen de paraísos fiscales en el Ecuador y cuál ha sido el procedimiento que se ha tomado. Gracias. A ver, hay muchos ejemplos y creo que, si no me equivoco, por lo menos el 50% de las empresas multinacionales que vemos operando en el Ecuador, en algún lugar de su cadena accionarial tienen una compañía en un paraíso fiscal, por razones tributarias externas o por razones de estructuración. Creo que probablemente lo tuvieron durante el periodo que estuvo prohibido, esto es 2009 a 2015, pero probablemente se restringieron o se limitaron mucho en su provisión de bienes y servicios al Estado. Yo me atrevería a decir que los nombres que vemos en los productos de consumo masivo, en los que consumimos regularmente, en distintas líneas, tanto como telecomunicaciones, alimentos, bebidas, los dueños en última instancia muchas veces no están en un paraíso fiscal, pero sí tienen compañías en el intermedio que están en un paraíso fiscal. No sé si con eso atiendo su pregunta. No quisiera dar ejemplos concretos, uno porque no estoy seguro, otro porque de alguna manera los he representado en algún momento. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Al momento de hablar sobre este reporte de accionistas y socios de las empresas, nos referimos como empresa a que nuestra información está basada en NIFs. ¿Qué es lo que nos dice la NIF? La NIF nos dice algo de esfuerzo o costo excesivo que las empresas no deben incurrir, especialmente cuando las actividades que estamos haciendo no generan ningún valor para la empresa.
¿Hasta qué punto se puede contrastar lo que está diciendo la norma referente a no incurrir en costo o esfuerzo excesivo para cumplir una disposición legal que es de carácter informativa? Porque muchas veces, como usted lo dice, puedo atravesar un sinnúmero de empresas hasta llegar al beneficiario final de mis dividendos como empresa. Entonces, ¿hasta qué punto se puede contrastar lo que me dice la ley contra lo que me dice la norma de que para mí no es necesario incurrir en costos o esfuerzos excesivos? A ver, la disposición tal y como está establecida ahora es una disposición netamente informativa a la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas no me está imponiendo una sobrecarga adicional por el hecho de tener que reportar quiénes son mis accionistas. Puede ser que internamente, en el esquema estructural de la compañía, considerando el accionista en última instancia y el accionista menor, o la compañía que está en el Ecuador, el mantener tantas subsidiarias en el intermedio me genere un costo adicional. La existencia de las subsidiarias en el intermedio, de nuevo, obedece, creo yo, a dos razones. No necesariamente solo es un proceso de estructuración, también obedece a que las compañías se han fusionado entre ellas y han adquirido a su competidor a nivel mundial, y este a su vez ha llegado ya con una cadena societaria existente. El gran tema es, y en esto lo conocemos todos, el gran tema aquí es fácil crear una compañía, es muy fácil crear una compañía en cualquier parte del mundo, incluso en el Ecuador. Es un proceso que nos tomará entre 20 y 30 días de promedio, incluyendo los registros únicos de contribuyentes, etcétera, no solo el acto en sí de constitución, pero el análisis que es interesante hacer es cuánto tiempo nos toma liquidarla. Si bien crearla nos puede tomar alrededor de 4 semanas, liquidarlas nos puede tomar un año probablemente, y más aún cuando ha tenido bastantes operaciones, porque el proceso de liquidación hasta llegar al mismo punto de partida, que es cancelar el registro único de contribuyentes, es un proceso bastante largo, bastante complejo y mucho más difícil que crear. Entonces, a veces la existencia de todas esas compañías obedece también a que el esfuerzo de simplificarlas también es un esfuerzo complejo. No sé si con eso lo estoy atendiendo. En todo caso, la norma NIF, a mi criterio, aplica para la estructuración aquí de la compañía en el Ecuador y obviamente de cada compañía en su país, no para la estructuración, a mi criterio, a nivel global, en el tema de las subsidiarias. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos que debería seguir una persona que hace de su negocio fuera del país, pero en el caso que quiera traer sus fondos al Ecuador? A ver, existen algunas, si yo tengo un capital afuera o tengo una empresa productora afuera, existen algunas formas que son las usuales para emprender en un negocio en el Ecuador. La primera y la que más se utiliza y la más fácil de todas es simplemente tener un agente o representante o distribuidor en el Ecuador. Generalmente los distribuidores, a quien le digo, usted va a ser mi distribuidor exclusivo en el Ecuador, firmamos un contrato, yo le envío producto, acordamos los términos comerciales y usted se obliga a hacer su mejor esfuerzo para que mi producto entre en el mercado a cambio de una comisión. Y esa es una forma usual en que las empresas de afuera, los capitales de afuera, inician su actividad en el Ecuador. Si son compañías de servicios, pues buscan un representante, hacen una franquicia y es lo que ustedes ven, compañía XX representa a tal grupo internacional. En ese caso, el inversionista extranjero en realidad no tiene ninguna
obligación en el Ecuador, excepto las obligaciones inherentes a la calidad del producto y todas las normas de protección al consumidor, que generalmente terminan en un reclamo al distribuidor, porque el consumidor ecuatoriano tiene mucho problema en reclamar al fabricante que está en el exterior por costos, etc. Esa es la primera parte y generalmente comienzan por ahí. El segundo capítulo es: quiero maximizar mis ventas y quiero tener una presencia directa y quiero ahorrarme lo que me cobra el distribuidor, con el cual no tengo un control absoluto. Ahí vienen dos alternativas: o establezco una sucursal o creo una subsidiaria, lo que hemos estado conversando, una compañía independiente a la cual tengo dos caminos: le envío dinero como capital y sigo haciendo aportes de capital, o le sigo enviando, y esto es lo que pasa usualmente, le sigo enviando a mi subsidiaria Ecuador dinero como préstamo, hasta que en el transcurso de los años, y esperan que no sean muchos, pero los primeros años generalmente no hay utilidad, hasta que en el transcurso de los años esa inversión que la hice, ya sea enviando dinero para capital social o como préstamo, comience a generar un resultado. No sé si estoy atendiendo a su pregunta, pero en general no hay ninguna limitación en el Ecuador. En el Ecuador no hay ninguna restricción para que yo mi dinero de afuera lo traiga y lo invierta en el Ecuador, incluso como persona natural. Puedo comprar inmuebles, puedo comprar acciones de otras compañías, no tengo limitación alguna para traerlo. ¿Tenemos más preguntas? Agradecemos al doctor Roque Bustamante por su exposición.